el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ya tenemos a nuestro especialista, al analista Martín Yebra. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Sí, como decías, un conflicto que nace para tapar otro conflicto que fue el de la enorme y muy impactante protesta policial que empezó al principio de la semana y que tuvo su momento más caliente ayer cuando los policías bonaerenses se instalaron frente a la residencia presidencial de Olivos. Bueno, el presidente en una situación muy complicada, realmente una protesta que se había salido de cauce, que fue un poco en el límite, casi te diría, de la insurrección, estando policías armados alrededor de la residencia presidencial. El presidente decidió, bueno, improvisar una solución que fue anunciar anticipadamente algo que en algún momento había negociado y después lo había abandonado, que es el retiro de un punto de la coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires y que de ese modo Axel Kicillof pudiera hoy anunciar un aumento salarial para esos policías que están empezando en estas horas a desactivar la protesta. Martín, ¿cómo reaccionó Larreta? Porque se habla de que un punto de coparticipación, algunos dicen que equivale a 30.000 millones de pesos, otros hablan de 40.000 millones de pesos. Van a ser 9.000 millones lo que no va a recibir la ciudad en lo que resta del año. Por lo tanto, es una baja importante al presupuesto con el que ya contaba Rodríguez Larreta para continuar su gestión. Sí, es un número muy fuerte, muy impactante, alrededor de 35.000, sí, entre 30 y 40, como vos decías, 35.000 millones de pesos al año. Larreta contaba desde el momento en el que Alberto Fernández ganó las elecciones con que no iba a tener esa coparticipación que le había aumentado Mauricio Macri durante su gobierno, que iba a tener que ceder. De hecho, llegó a haber reuniones a principio de año, antes de la pandemia, en la que se discutía cuánto iba a ser el monto que iba a ceder la ciudad y qué compensaciones le iba a dar la nación. Esa discusión se interrumpió por la pandemia. La pandemia, si querés, aceitó esa relación entre Larreta y Alberto Fernández hasta generar cierta sociedad vista con desdén desde los dos sectores políticos. Pero de un día para el otro, Rodríguez Larreta, sin aviso previo, más que un mensaje de WhatsApp 5 minutos antes, se entera de que le quitan un punto de esa coparticipación sin ninguna compensación. Había un malestar inenarrable en el gobierno de la ciudad anoche y hoy Horacio Rodríguez Larreta sigue reunido con sus principales colaboradores preparando una conferencia de prensa que tendremos en unas horas en las que va a anunciar su decisión de cómo actuar en adelante. Lo más probable es que presente un planteo ante la Corte Suprema. Martín, parándome desde la otra vereda, digamos, quienes son adictos al gobierno dicen, bueno, en realidad es dinero que en su momento se reasignó por decreto a la ciudad de Buenos Aires y ahora vuelve por decreto a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa línea es un poco capciosa, ¿no? Sí, a ver, fue por decreto porque la ciudad de Buenos Aires, la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se define de esa manera porque no está incluida en la ley de coparticipación, que es del año 88, cuando la ciudad todavía no era un territorio autónomo, ¿no? Así como Macri lo decidió por decreto y en su momento tuvo cierta polémica, Alberto Fernández tiene, en teoría, esa facultad para que con el mismo instrumento retirarle esos fondos. Acá lo que se cuestiona principalmente es, por un lado, la argumentación por la cual supuestamente la ciudad es beneficiada y la provincia perjudicada. Se presentaron ayer algunos números sobre la cantidad de fondos per cápita que recibe la provincia de Buenos Aires, cuánto aporta y cuánto recibe del Estado. Bueno, no se hicieron los mismos números por parte de la ciudad, pero también son muy fuertes y probablemente la ciudad sea más perjudicada todavía que la provincia en ese aspecto, ¿no? Ahí los números se manipulan para un lado o para otro. Lo cierto es que la facultad del presidente la tiene. Ahora, en términos políticos, tomar esa decisión sin una mínima negociación previa es, bueno, por lo menos es quemar los puentes en esa relación que había con el gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad tiene argumentos para ir a la Corte. Veremos si la Corte se decide intervenir. En principio, el decreto presidencial va a regir, ¿no? Claro, Martín, ¿y esto qué futuro le ves a la relación entre Larreta y Alberto Fernández cuando
hasta hace muy poco se mostraban juntos, se mostraban en este famoso tridente para gestionar este momento de crisis en la pandemia. ¿Qué posibilidad hay de que esta decisión erosione la relación que hay entre ellos? Sí, yo creo que esto es un punto de inflexión en esa relación. Ya venía diezmada la relación, el último anuncio no lo hicieron juntos, había tensiones crecientes en ese sentido, pero seguramente después de esta decisión va a empezar a haber una cierta hostilidad, seguramente no pública. Horacio Rodríguez Larreta sigue convencido en que su papel es mostrarse conciliador, pero en esta medida él va a tener que de alguna manera dar un golpe sobre la mesa porque también se está midiendo su capacidad y su estatura como líder, ¿no? Sus votantes y la gente de la ciudad que él gobierna está esperando ver cómo reacciona ante lo que en ese sector político sin duda se considera un sablazo, un manotazo, digamos, del gobierno nacional sobre los fondos de la ciudad. Entonces, es importante ver esa reacción, cómo escenifica esa reacción el jefe de gobierno, pero a lo que vos preguntabas, la respuesta te diría casi segura es que se va a notar muy claramente la erosión en esa relación. Más allá de que hacia afuera van a decir que siguen trabajando juntos y que la salud y que la pandemia y demás, pero no va a ser lo mismo a partir de lo que pasó anoche. Una lectura que me gustaría escuchar tu análisis, porque quien estaba justo detrás del hombro derecho del presidente mientras hacía el anuncio, y ahí lo vemos claramente, es Macri. Por supuesto, Macri, el de aquí de Vicente López. Pero y después salió a decir en medios, en redes, que se debería haber levantado, o sea, pero en ese momento está presente en los anuncios. Hay varios de Cambiemos que tienen particular malestar con él y con los otros intendentes del conurbano de Juntos por el Cambio. Me gustaría escuchar tu análisis porque quizás es el grupo de perdedores de todo este anuncio, ¿no? Bueno, salieron muy perjudicados hacia adentro porque el gobierno, en términos políticos, les tendió una trampa. Los invitó a un anuncio institucional sin avisarles de qué se trataba. En un momento, me pongo en la piel de Jorge Macri, si querés, que es el más perjudicado, porque además lo sentaron estratégicamente para que saliera en el plano. Jorge Macri es el intendente de Vicente López, es el intendente del lugar donde estaba ocurriendo la protesta policial frente a la residencia del presidente, algo que en algunos sectores empezaba a equiparar una suerte de asonada casi golpista. Él está obligado de alguna manera a participar de esta actividad porque supone que es un gesto de responsabilidad institucional. Ahora, se encuentra al minuto que está asistiendo y casi invitado para asentir a un anuncio que implica un golpe a las finanzas de uno de los principales líderes de su partido, ¿no? Entonces, la incomodidad de Jorge Macri fue notable, de otros intendentes también. Intentaron explicarlo después. Jorge Macri incluso, y el presidente después lo admitió también en una entrevista radial, que hubo un intercambio bastante duro entre ellos al final, porque se sintieron traicionados. Pero bueno, ellos actuaron con una lógica, si querés, política más o menos razonable, que te invita el presidente a un acto y vas. Se encontraron con una situación complicada. Creo que también esto va a ser un punto de inflexión y no va a ser tan fácil encontrarse a dirigentes opositores en un acto oficialista. Martín, conocimos el anuncio que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hace muy pocas horas nada más. ¿Esto puede terminar con el reclamo que está haciendo la bonaerense o, sin embargo, el conflicto va a seguir? Bueno, el aumento es significativo. Hay alrededor de un 20% en el salario básico, después hay adicionales, hay una serie de reclamos que estaban planteando los policías que fueron satisfechos con esta decisión, claro, con dinero que no estaba previsto. Recordemos que hace una semana estábamos acá hablando de un plan de seguridad que se anunciaba para la provincia. Claro. Nada de esto estaba contemplado. Bueno, esta jugada que se improvisó entre anoche y esta mañana se encamina a resolver el conflicto. De hecho, en el Puente 2, en La Matanza, ya se está levantando la protesta, que era el foco principal. Y te diría que en lo que queda del día, lo más probable es que encontremos ya disuadida por completo esa protesta. La promesa principal, además del aumento, tuvo que ver con que no va a haber represalias, no va a haber sumarios contra los policías que se levantaron. El principal punto que reclamaban para levantar la protesta era el pedido de que no haya ningún tipo de sanción. Claro.
Claro, que eso es curioso, ¿no? Porque al mismo tiempo estás convalidando que una fuerza civil, pero con armas, plantee de esa manera un reclamo sin dejar sus armas, usando los patrulleros, en fin, Claro. una protesta que estuvo a punto de cruzar límites democráticos. La das por saldada en 2 minutos, ¿no? Sin llevar esas consecuencias a, por lo menos, una investigación de qué pasó en la cadena de mandos. No hay un responsable político. El ministro Berni estuvo sentado a la mesa de los anuncios, tuvo un saludo después muy efusivo cuando terminó Axel Kicillof de hablar, también como una señal de respaldo. Bueno, es como una forma de decir, bueno, terminemos con esto rápido y miremos para otro lado, ¿no? Martín, lo que pasó fue muy grave. Martín, quiero escuchar tu análisis con una cosa más, un detalle que es fundamental. La nueva oferta salarial, si bien no conocemos la letra chica, no sabemos si es en mano, si es bruto, hay un montón de cosas que no sabemos qué descuentos aplican, qué adicionales exactamente aplican. El gobernador Kicillof anunció otros adicionales a los sueldos, etcétera. Pero el número, como se difundió, para los escalafones inferiores está 180 pesos por encima de la línea de pobreza. Sí. O sea, acá la clave y la parte de la negociación más dura es qué mecanismo de indexación puede quedar particularmente para los escalafones más bajos, porque si no, en 3 meses, digamos, estamos enfrentando la misma situación, ¿no? Tenés el mismo problema. Estás partiendo de una devaluación salarial fenomenal que viene de arrastre, cierto, viene de hace muchos años. Pero estás hablando eso, con este aumento que los equipara con los sueldos de la Policía Federal, estás apenas escapándole a la línea de la pobreza en esos sueldos más bajos. O sea, hay un problema estructural gravísimo en la provincia de Buenos Aires con la policía, una policía que se casi duplicó en su número a finales del gobierno de Scioli, que no tiene el gobierno de la provincia fondos para realmente profesionalizarla y promover un aumento salarial con sueldos dignos para ese personal, para esos 90.000 agentes que tiene hoy la fuerza. Y el problema es muy probable que lo tengamos pronto otra vez, porque además se sentó un precedente muy fuerte. Esa policía que, según los fallos judiciales, no tiene derecho a sindicalizarse, probó que tomando acciones sindicales, o casi te diría piqueteras, puede lograr resultados. Con lo cual, ese antecedente puede derivar a nuevas protestas en el futuro porque, como vos decís, claro, son salarios que siguen siendo muy, pero muy bajos. Martín, muchísimas gracias. Realmente muy, muy claro el análisis que has hecho de esta situación que está viviendo el país. Muchas gracias. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que siga ocurriendo con respecto a este reclamo de la policía bonaerense. Gracias, Martín. Bueno, a ella ahora vamos a cambiar rotundamente de tema porque vamos a ir quizás a una de las cuestiones que más expectativa nos genera, que más posibilidades tenemos de terminar con la crisis del coronavirus. Estamos esperando todos la vacuna y por eso vamos